como te leo el tarot gratis. Oh, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Mira, parece ser que ahora las cosas se invierten, ¿sabes? Si tú estás esperando a esa persona para un regreso, yo te voy a decir de una buena vez, no será para todos los Géminis, claro está. Si no, imagínate cómo sería el mundo si se repitiera la misma historia en todo el mundo. Pero hay muchísimas dudas y esa persona se está sintiendo ahora bastante débil por esas dudas que tiene. Ahora las cosas se te están reinvirtiendo. Esta persona fue infiel y tú lo sabes, Géminis. Esta persona muy probablemente, a lo mejor más de una te hizo y tú a lo mejor ni cuenta te diste. Ahora tú realmente te sientes como que tienes miedo de volver porque te puede volver a suceder lo mismo. Una persona que después de que hace todas sus cositas por fuera, cuando ya está cansado de hacer esos jueguitos, quiere volver otra vez, quiere volver a regresar. Y tú subes y bajas, subes y bajas. Esa línea va subiendo y va bajando. Entonces, esta persona promete no volver a hacerlo, pero pareciera ser que tú como que ya no estás creyendo en esas promesas. Tu ex quiere verte, pero ¿por qué? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, mi querido y adorado Géminis. ¿Qué pasa con esta persona? Vamos a verla definitivamente qué es lo que es. Si al fin y al cabo qué va a pasar con esta situación, con esta relación. Es que de verdad va a seguir esta relación o definitivamente vas a tener que terminar por completo todo esto. Vamos a ver. Mira, esa persona se ve que es muy inestable. Déjame decirte. Ahora todo se está invirtiendo. Tiene todas las dudas del mundo y siente que realmente pareciera ser que ya no eres la misma persona. Como que ya no le crees. Como que ya esta ida y venida como que ya se está dando, ya se terminó, ya se hizo como muy rutinaria y ya de verdad nada te sorprende, ya de verdad nada te impresiona con respecto a esta persona. Diga lo que te diga, ya como que ya no es lo mismo, de verdad que no. Y no, mira, su rueda de la fortuna, nada que ver. Todo se está invirtiendo y ahora muchas dudas que tiene esta persona para contigo y no sabe si esa persona va a poder volver. Creía que tenía su platico de comida ahí esperándole. Eso era lo que creía esa persona cuando volviera, pero pareciera ser que lo que encontró fue un plato con cubitos de hielo. Eso es lo que consiguió o lo que encontró esa persona ahora en tu casa. Tú tienes nuevas ideas. Estás planteándote nuevos rumbos. Estás planteándote o te vas a plantear nuevos retos, nuevas oportunidades. Todo esto es nuevo, comienzo de nuevas ideas. Sí que te lo digo. Y de verdad, honestamente, esta situación está muy triste para con esa persona. Tu ex quiere verte, ¿por qué? No lo sabemos. Me imagino que es para querer pedirte nuevamente una vuelta, pero es que esta es una persona que ha sido infiel y quizás ha sido más de una vez infiel. Y ahora tú te estás dando cuenta que definitivamente esto es una rutina. Esta persona no ha cambiado, por más de que le has hablado, que le has dicho, no ha cambiado. Ahora todo se invierte. Ahora es esa persona la que sabe, tiene dudas, se la pasa como con una margarita en la mano, me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada, porque de verdad ahora en ti no ve sino vacío. Ahora lo que ve en ti es como que lo estás tomando como un juego, como que de verdad ya no te impresiona lo que esa persona te está diciendo o lo que esa persona te promete. Entonces, ahora quiere verte. ¿Por qué? Esa persona fue muy infiel y tú tienes miedo de volver y todo lo que tenga que decirte después de eso sería poco. Ahora, quizás esas promesas quizás se cumplan, como a lo mejor no, porque realmente tú como que quizás no le des la oportunidad. Todo se invierte y hay muchísimas dudas y se siente muy, pero muy débil. Aquí estás tú poniendo, como quien dice, mano dura a esta situación, mi querido Géminis. Y sí,
Ya tú pasaste por muchísimas de esas grandes vicisitudes, de esos grandes sufrimientos que tuviste con esta persona, pero ya tú dijiste, basta, le pusiste la mano así, le dijiste, basta, ya no más, ya no quiero más. Mira, si esto todavía no lo has hecho, es como una lectura para aquellas personas que necesitan realmente que esto se haga. Es algo así como una lectura para aquellas personas que necesitan abrir los ojos de una buena vez. Tu ex quiere verte y siempre va a ser lo mismo. Y mira, sé de gente en la que ha recibido a esa persona 5 y 6 veces después de una infidelidad. Se va, viene con una infidelidad, se va, viene solo o derrotado, como tú quieras, o con ganas de volver a fastidiar la vida o querer entrar a su zona de confort, vuelve y sube. Tú sabes que los gatos son así. Los gatos, cuando tú le das el chance de salir un rato, si se encuentran por ahí en el vecindario alguien que les dé de comer, ellos van a estar allí, pero vuelven a casa. Entonces en la casa ya no comen porque ya le dieron de comer por fuera, ¿cierto? Entonces va y se van y vuelven otra vez, pero siempre están viniendo, hasta que llegó un día en que el dueño le dice, el dueño del gato, ajá, comiste afuera y yo aquí dejándote y comprando comida para ti, tú no te la comes, te me vas de aquí entonces, ándate para donde te dan de comer. ¿Ah? Así mismo estás tú con esta persona. Llega el momento en que ya le dices basta. Y vuelvo y digo, si no lo has hecho aún, aquí el tarot te está diciendo que esto sería interesante plantearlo o pensarlo. Todo se invierte y ahora vienen muchas dudas y se siente muy débil. Muy débil porque ahora eres tú quien está llevando el mando. Eres tú la que está llevando o el que está llevando el comando de esto, ¿sabes? Eres tú el capitán del equipo, el capitán del barco, y ahora eres tú quien toma las decisiones. Eres tú quien realmente está gobernando. Esta persona ahora todo se le invierte, muchas dudas y muy débil que se siente. ¿Tú crees que esa persona se lo está ganando? ¿Tú crees que esa persona de verdad merece que tú le hagas esto? Bueno, mira, si esa persona ha sido tantas veces infiel o de verdad que no le encanta una infidelidad y luego volver como si aquí no ha pasado nada y prometerte que no va a volver a hacerlo y después vuelve y lo hace, entonces me parece que se lo merece. Vamos a ver en el campo de las posibilidades qué más hay, en el oráculo de las posibilidades, qué te pueden decir. Pagará lo que hizo o pagará por lo que hizo. ¿Te das cuenta? Mira eso, pues, ahí te lo estoy diciendo, mi querido y adorado Géminis. Tú no te preocupes, todo se invierte, muchas dudas, se siente débil y pagará por eso que hizo. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Lo más interesante de todo esto es que probablemente hasta lo pague contigo mismo. Ahí lo estoy viendo. Te estoy viendo muy rezagante. Mira, todas sus cartas salieron invertidas. La única que salió derechita y con muchísima fuerza fue la tuya. Así que no tengo la menor duda de que tú sales de este estanque, porque sales y quien cae a ese estanque va a ser esa persona. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir y también, por favor, recordarte que todos los días vamos a las 3 de la tarde. Puede ser todos los días como puede ser uno que otro día en la semana. A las 3 de la tarde vamos a hacer en vivos en Facebook y los fines de semana en YouTube para leer cartas, ¿ok? Cartas gratis, lecturas gratis. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.